Muy buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Hoy es martes, es 18 de noviembre de 2025. Gracias por encender sus televisores y conectarse con nosotros. Los estamos saludando con una imagen que llega en directo desde Medellín. Miren, la Santa Laura Montoya, que tiene su propio puente en nuestra ciudad para honrar su memoria y lleva, de hecho, el mismo nombre, es el Puente de la Madre Laura. Es un intercambiador vial que comunica las comunas nororiental y noroccidental de la ciudad. Va desde la carrera 65, cruza la autopista norte, la regional, el metro, el río y finaliza en Aranjuez. 14 kilómetros de vía por el que pasan alrededor de 6.000 vehículos todos los días. Pues muy buenos días, gracias por decidir arrancar esta semana que es muy cortita aquí con Noticias RCN. La buena noticia es que volvió Isabela y trajo alfajores desde Argentina. Traje buenos alfajores desde Argentina, sí, llenos de ahorita dulce de leche. Vamos a probar. Ojalá les pudiera dar a ustedes. Como que dulce de leche y saque lo que pasó. Pero no, ustedes sabían que el arequipe y el dulce. dulce de leche sí es diferente. Yo dije lo mismo, esto es arequipe y me explicaron que no. ¿Que no? Tiene diferencias en la consistencia, es como un manjar diferente. Para que vean. Bueno. No es que haya llegado a Argentina. Pues miren, a primera hora comenzamos con otras buenas noticias. Les vamos a hablar de una iniciativa en Santander que ofrece hasta 80 programas internacionales de pregrado, posgrado, especializaciones y maestrías en áreas como negocios, ingeniería, derecho, salud, educación, medio ambiente e informática. Quienes reciban esta beca van a poder estudiar de manera virtual con universidades que tienen su base en Reino Unido, en España, en México, pero también algunas aquí en Colombia. Deben ingresar a la página www.santanderbecas.com.co para que llenen los requisitos, seleccionen esa institución en la que desean estudiar y apliquen a esa beca que puede ser su oportunidad de una carrera profesional. Ya hemos asignado más de 2.000 becas, 2.000 oportunidades para todo Colombia. Hemos hecho alianzas con gobernaciones como Atlántico, Tolima, Quindío, alcaldías también como Cali, Bogotá, Valledupar, entre otras diferentes instituciones tanto públicas como privadas. 5:32 de la mañana y le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país. La primera son esas palabras del presidente Gustavo Petro sobre la cifra de los menores muertos durante bombardeos en contra de las disidencias de las FARC. Esa cifra que recientemente conocimos, se trata de 15 menores que murieron en diferentes bombardeos. Asegura que habían sido reclutados por esa misma estructura armada. Pues esta respuesta ya es duramente cuestionada. La Defensoría del Pueblo está exigiendo una investigación muy rigurosa e independiente, advirtiendo que podría haber graves violaciones al derecho internacional humanitario. Los bombardeos se registraron en los departamentos de Caquetá, Arauca y Guaviare. Y la segunda noticia tiene que ver con la liberación de los 5 soldados profesionales que estaban secuestrados por el ELN en Arauca desde hace 8 días. Recordemos que ellos simplemente se estaban movilizando en un bus, iban vestidos de civil y unos guerrilleros armados detuvieron los vehículos y se los llevaron. Esperan reunirse en las próximas horas con su familia que los esperaba durante toda esta semana. 5:33, noticias económicas en la República. Hoy desde el JP Morgan hablan sobre el salario mínimo en Colombia. Recordemos, este es el banco más grande de Estados Unidos y su representante aquí en Colombia dice que no debería subir más del 6%. Se habla además de la reforma tributaria del ministro Germán Ávila, que si le quitamos los fines de semana, pues porque los congresistas no están sesionando, apenas tiene 11 días para que la aprueben, pero normalmente una reforma de estas se puede pasar en unos 69 días. La que menos tomó, que fue por allá en el año 2021, tomó 52, así que están apretados los tiempos para esta reforma. 5 de la mañana, 34 minutos y mucha atención porque hasta ahora se presenta una grave emergencia en el municipio de Silvania, esto es departamento de Cundinamarca. Por lo menos unas 17 viviendas fueron arrasadas por la creciente súbita de la quebrada Yayata. El afluente se llevó
todo a su paso y esto fue específicamente en el barrio La Esperanza. Las primeras informaciones que nos llegaron daban cuenta de 60 personas que habían desaparecido, pero han venido pasando las horas, estas personas han sido ubicadas, han aparecido, pero hasta ahora el balance sigue siendo doloroso porque es un adulto mayor muerto y 3 personas que siguen desaparecidas. En el lugar de la emergencia se encuentra Noticias RCN con nuestro corresponsal José Luis García. Buenos días. Mira, yo me encuentro aquí en la población de Silvania, donde se presentó la emergencia luego de la creciente súbita de la quebrada Yayatá sobre las 9 de la noche. Precisamente vamos a hablar con el comandante de bomberos del municipio de Silvania. Teniente Rodríguez, buenas noches, bienvenido y bueno, el balance por favor de lo sucedido en el día de hoy. Pues muy buenos días para todos, Teniente Rodríguez Giovanni Antonio. Sí, en el municipio de Silvania alrededor de las 10 de la noche se nos presentó una emergencia bastante grande que se dividió en 2 puntos. Uno en la vereda y quebrada Yayatá, donde existía un barrio o existe un barrio que se llama La Silvana. Desafortunadamente pues tenemos 5 viviendas que fueron arrasadas por el agua. Inicialmente en el reporte de la emergencia nos avisaban que en promedio eran 60 personas desaparecidas y arrastradas por el agua. Afortunadamente, con gestión del riesgo del municipio se logró coordinar y poder sacar el censo real de estas personas. Y afortunadamente en este sector no tenemos hechos que lamentar en pérdidas de vidas humanas, solamente pérdidas materiales. Se hablaba de que un vehículo fue arrastrado. Esa es otra emergencia paralela a la misma situación de las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio. En el sector conocido como El Hato, la quebrada también se salió de la vía debido a una bombada, arrastró un vehículo con una familia. Afortunadamente de esas personas que se transportaban en el vehículo eran 5, una de ellas logró salir por sus propios medios. Desafortunadamente 4 personas, 3 adultos mayores, una menor de edad, no lo lograron salir por sus propios medios del vehículo. Desafortunadamente dentro de esto, repito nuevamente, una persona se encontró ya sin vida, haciendo un recorrido río abajo. Esperamos reanudar apenas aclarezca el día, poder iniciar labores nuevamente de búsqueda y rescate de estas 3 personas que nos hacen falta. Teniente, muchísimas gracias. Es el reporte que nos entrega a esta hora los bomberos de la población de Silvania. Pues también acompañamos durante toda la noche a los organismos de socorro en esta emergencia. Muchas gracias, José Luis. 5:37, estamos al lado de la gente en Silvania y más adelante les reportamos cómo avanza esa búsqueda. Por lo pronto, vamos a comenzar nuestro recorrido regional tradicional. Sí, señora, porque lo más importante para Noticias RCN es estar al lado de las personas que están afectadas por el invierno, por las lluvias, por tantas cosas que pasan en nuestro país. Sus historias, sus denuncias tienen que volverse noticia y para eso están preparados ya también todos nuestros corresponsales. Estamos listos, a ver si ya nos aparecen acá con todos nuestros periodistas desde las ciudades. En Cali tenemos la señal con nuestro compañero Diego Candelo, en Medellín está preparado Juan Fernando Tavares y en Bucaramanga Cristian Díaz. Y buenos días para Ivonne Salamanca en Cartagena y para Jairo Cabrera en Barranquilla. Vamos a arrancar en Valle del Cauca. Allí sigue siendo muy delicada la situación de orden público. En las últimas horas se presentó una explosión de otra granada en un CAI de la policía en el oriente de Cali. Un hecho que se suma a otros ataques también con explosivos durante este fin de semana, durante este puente festivo. Han activado un bloque de búsqueda y están ofreciendo una recompensa bastante millonaria. Diego, adelante. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Sí, una ola de ataques que preocupa, por supuesto, a la seguridad aquí en el Santiago de Cali, porque fueron el centro y el oriente de la ciudad afectadas con estas detonaciones. Son 400 millones de pesos los que están ofreciendo las autoridades por información de diferentes responsables de esos ataques que se han registrado en la ciudad y que alteran, por supuesto, el orden público. Las autoridades además hacen un llamado a que la ciudadanía pueda denunciar si conoce alguna situación que se registre en alguno de los puntos de la ciudad. Pero también tenemos que hablar de otros temas y tiene que ver con el tema de salud. Es preocupante lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo aquí en el Valle del Cauca. Esto tras el cierre de 2 clínicas, servicios en 2 clínicas que ya no le prestarán sus servicios a los usuarios de la nueva EPS, esto por millonarias deudas que no son resueltas por la entidad prestadora de salud. El cierre temporal de servicios en la Clínica de Occidente para usuarios de la nueva EPS en Cali pone en alerta a las autoridades de salud.
se suman ya 2 instituciones grandes de la ciudad, privadas, quienes han tomado la misma decisión en función de la deuda que tiene la nueva EPS con estas instituciones. A través de un comunicado, la clínica anunció el cierre que tomó por sorpresa a los usuarios. La acumulación de obligaciones no resueltas nos afecta de manera importante. Por esta razón y de manera preventiva nos vemos en la necesidad de implementar un cierre temporal a la atención de pacientes afiliados a la nueva EPS a partir del 16 de noviembre del 2025, mientras se generan las condiciones necesarias para normalizar la situación. En Cali hay 360.000 usuarios de la nueva EPS que se verían afectados. 5:40 de la mañana ya y nos vamos para el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. Capturaron allí en esta población a alias Richard, quien sería el presunto cabecilla del Frente 36 de las FARC. Pero no solo eso, un hombre de mucha confianza de alias Primo Gay. Además, dicen las autoridades que él sería el responsable del homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa en San Andrés de Cuerquia. Juan Fernando, usted nos tiene más información de esta captura. Adelante, buen día. Hola Marisa Isabela, buenos días. Pues lo que indican las autoridades, ejército y policía, es que es uno de los golpes más duros de este año contra esa estructura criminal, el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Fue capturado en Yarumal este hombre que perteneció al ELN y que en la actualidad militaba en esa disidencia del grupo terrorista FARC. Hace más de 3 años lo integraba y dice que serían el responsable de por lo menos 14 homicidios, como ustedes lo dicen, entre ellos el de un concejal. Además, experto en explosivos y sindicado de delitos como extorsiones, secuestros y otras actividades ilícitas. Alias Richard no solo está vinculado con el homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa en San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, sino que además es presunto responsable de otros 14 asesinatos, también de planear, instalar y activar artefactos explosivos improvisados en el Valle del Toledo y de provocar el desplazamiento forzado de cientos de familias en esa región del departamento. Este resultado afecta de manera directa las acciones criminales y de violencia en estos municipios, tanto zona urbana como zona rural. 1 año tardó la investigación de las autoridades para dar con su captura. Vemos nosotros los hechos lamentables que sucedieron en Toledo, los hechos lamentables que sucedieron en San Andrés de Cuerquia. Durante el allanamiento se le incautaron una pistola 9 milímetros y un teléfono celular. Nos vamos a ir ahora a Santander, donde se presentó un grave accidente de tránsito. Una pareja de motociclistas murió cuando un árbol les cayó encima en plena autopista del área metropolitana de Bucaramanga. Es muy triste, lo cierto es que ha estado lloviendo muchísimo y por eso es que están investigando las autoridades si la caída de este árbol es una consecuencia precisamente de esas precipitaciones. Cristian, ¿qué más sabemos del caso? Buenos días. María Isa, televidente, buenos días. Es materia de investigación este lamentable accidente que se registró justamente en el sector de La Españolita, en el sentido Piedecuesta hacia Florida Blanca, en el que lamentablemente fallecieron 2 motociclistas, Yuri Mantilla y Jaime Hernández, como consecuencia de la caída de un árbol cuando andaban en su motocicleta. Las autoridades investigan si es por la vejez del espécimen del árbol, como varios que hay sobre ese importante corredor vial, o si también fue por consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en territorio santanderano. Fue lamentablemente un puente festivo con muchos accidentes y lamentablemente fatalidades, con 5 personas fallecidas, 3 en Piedecuesta, 1 en Berlín y otra en el Troncal del Corare. Yo trabajo aquí en el puesto de fresas con crema, estaba sentada y yo vi que de un momento a otro se cayó el árbol. Vine inmediatamente a mirar qué pasaba porque empezaron a frenar los carros y las motos. Cuando llegué acá al lugar ya las personas estaban fallecidas, ya no había nada que hacer. En Bolívar también por cuenta de las lluvias es muy triste lo que está pasando. En los Montes de María, por ejemplo, se ha desbordado una represa y esto terminó inundando sus cultivos completamente, afectó varias casas y dejó intransitables las vías rurales de la comunidad. ¿Sabe qué es lo que pasa, Isa? Que además muchos allí en la región, muchos líderes comunitarios lo que están diciendo es que esto no es nuevo, que es una tragedia advertida, que se repite cada año. Las familias campesinas llevan décadas viviendo en esta incertidumbre. Y bueno, usted nos amplía, adelante.
Hola, buenos días, Maritza, Isa. Pues mire, así es. Y hay que decir que en esta oportunidad los afectados fueron 50 familias que prácticamente lo perdieron todo. Y digo en esta oportunidad porque todavía hay muchas otras familias que se encuentran en riesgo. Y varios de estos líderes, como ustedes los han dicho, han advertido la situación. Ellos dicen que no terminan de recuperarse de una inundación cuando ya están viviendo una nueva emergencia. Por esto piden la intervención urgente del gobierno nacional. Los habitantes de la vereda Berruguita en Macayepo hablan de una historia que se repite año tras año en los Montes de María. Más de 50 familias lo perdieron todo tras las intensas lluvias de las últimas horas que provocaron el desbordamiento del arroyo Palenquillo. Necesitamos una ayuda de inmediato, ya que bueno, está con ganas de llover otra vez, el arroyo está súper hondo, si llega a llover otra vez vamos a subir la misma. Cultivos enteros quedaron sepultados en el lodo y las viviendas, muchas de madera, no resistieron la fuerza de la naturaleza. Pedimos hoy al gobierno nacional que miren desde allá de la unidad de riesgo y desastre lo que está pasando hoy con nuestros campesinos. Hoy, entre el agua y el miedo, esta comunidad campesina lanza un nuevo llamado al gobierno nacional. Qué tristeza, Isabela. En este país estamos condenados a repetir las historias o a no cerrar los capítulos. Mire lo que está pasando en Barranquilla, en donde continúa la polémica por el antiguo puente Pumarejo. Usted ya sabe, hay una nueva estructura que fue puesta en funcionamiento hace 6 años, pero todavía allí, muy cerquita, está la vieja estructura. Claro, es que esa antigua plataforma que comunica el Atlántico con el Magdalena está debajo del puente nuevo. Entonces los habitantes del sur de Barranquilla lo que dicen, oigan, es ya, por favor, la demolición de este puente antiguo. Jairo con los detalles. Mari, Isa, televidentes, muy buenos días. Lo que dicen los habitantes de sectores aledaños al puente Pumarejo es que es necesario desmontarlo por la competitividad de la ciudad, porque el nuevo puente fue construido para que pasen bajo él embarcaciones de gran calado, pero adicionalmente porque la vieja estructura representa una amenaza, se han caído las barandas y está seriamente deteriorado. Por eso ellos lanzan este SOS exigiendo que sea desmontado. Sin barandas y sin soportes, el antiguo puente que durante décadas transportó a cientos de viajeros por el Caribe se ha convertido en una trampa mortal. Se encuentra deteriorado. Eso ha ocasionado lógicamente una inseguridad para los ciudadanos que por ahí transitan. Aunque una nueva estructura lo reemplazó desde hace 6 años, el antiguo puente Pumarejo no ha sido demolido, afectando la utilidad del nuevo puente y la navegabilidad portuaria. Es una estructura que le costó al país casi 780.000 millones de pesos. Y hoy no está cumpliendo la función para la cual fue construido, que es que los barcos de mayor calado puedan pasar. Según los veedores ciudadanos, la ANI ya cuenta con los recursos necesarios para la demolición. Ahora siguen a la espera de la licitación que definirá la empresa encargada de la obra. Continuamos con más información de la capital de Atlántico, porque en las últimas horas fue capturado un usuario de Transmetro, quien molesto destruyó parte de una estructura de una de las más grandes estaciones de este sistema. Lo que ha dicho Transmetro es que rechaza este tipo de actos vandálicos que atentan contra la movilidad de miles de pasajeros. Esta cámara de seguridad de la estación Joe Arroyo grabó el momento exacto del ataque. Visiblemente enojado por un cambio en la programación del Transmetro, anunciado con anticipación, el usuario atentó contra la infraestructura del sistema. Un acto vandálico contra la infraestructura de la estación Joe Arroyo dejó afectado a un validador y la barrera de acceso para personas con discapacidad. Transmetro rechaza este tipo de comportamientos que afectan la seguridad del sistema y comprometen la movilidad de miles de ciudadanos en Barranquilla y su área metropolitana. El usuario involucrado fue capturado en flagrancia y presentado ante las autoridades conforme a los protocolos establecidos. 5:49 de la mañana, es hora de que recorramos el mundo. Este es el panorama internacional con la noticia del día. 13 votos a favor del Consejo de Seguridad de la ONU respaldan la resolución estadounidense que busca reforzar el plan de paz en Gaza, donde se incluye el despliegue de una fuerza internacional. El presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio reaccionaron de manera positiva, mientras que Hamás dice que la resolución no responde a las exigencias y los derechos de los palestinos.
Esta será una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas. Impulsará la paz en todo el mundo y es un momento de verdadera magnitud histórica. Con esta votación estamos más cerca que nunca de lograr una Gaza desmilitarizada, desradicalizada y estable. Y ahora nos vamos para Venezuela, donde Nicolás Maduro, en medio de su programa, dio una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles conversaciones entre ambos países, expresando su disposición de sostener un diálogo directo con el mandatario. El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Hablamos ahora del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que está de visita en España. Esta es su tercera visita oficial, de hecho, a esta nación. Su primera parada fue el Parlamento español, pero en su visita también tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Nos conectamos hasta ahora con nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, quien nos amplía la información. Andrés, buen día. Hola, muy buenos días. Un feliz martes para todos ustedes. Es la visita número 3 que realiza Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, a España en medio de la invasión rusa que está a punto de cumplir ya 4 años sobre su país. Zelensky está en una gira europea buscando mayores apoyos, más cantidad de apoyo, principalmente en armamento, en defensa antiaérea, para seguir resistiendo esta ocupación que el próximo mes de febrero, como les digo, cumplirá 4 años. Durante las horas de la mañana, Volodymyr Zelensky acudió al Congreso de los Diputados en el centro de Madrid y sobre el mediodía está previsto que sostenga un almuerzo de trabajo y un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. En horas de la tarde, Zelensky visitará el Museo Reina Sofía, también en Madrid, para visitar allí la obra El Guernica de Picasso. Tiene él mucho interés en estar de cerca frente a esa obra que muestra los horrores de la guerra. Y en horas de la tarde, después de las 5:30, será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa para firmar nuevos convenios de integración. Volodymyr Zelensky en horas anteriores había visitado también Atenas, en Grecia, para seguir recabando ayudas europeas y mantener la defensa de su país, que prácticamente todos los días está sufriendo un nuevo ataque por parte de las fuerzas de invasión rusa. Información desde Madrid, un abrazo, un feliz día para todos. Nos vemos. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a invitar a conectar con la inspiración. La inspiración es la chispa que enciende nuestra creatividad, nuestra pasión y nuestra capacidad de transformar la vida. Cuando estamos inspirados, todo fluye con más sentido, las ideas llegan, las acciones se alinean y el corazón se llena de propósito. En cambio, cuando perdemos, nos sentimos que la vida se vuelve más plana, automática y sin brillo. Conectar con la inspiración es esencial para mantener viva la energía que nos impulsa a crear y a avanzar. Y para esto, la primera clave de hoy nos dice que la inspiración necesita de la calma y del silencio para manifestarse. Con frecuencia apaguemos el ruido externo y conectemos con la voz interior. La segunda clave nos dice que la naturaleza, la música, el arte o incluso una conversación sincera nos invitan a despertar la chispa creativa. Y la tercera clave nos dice que sigamos lo que nos entusiasma, lo que nos emociona. Eso es una poderosa brújula que nos muestra el camino. Donde sentimos alegría o curiosidad es donde se encuentra la inspiración que nos lleva a crear lo que queremos. Que tengan un maravilloso día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Y en esta mañana de martes también le queremos dar la bienvenida al padre Walter, que llega como siempre con sus momentos de fe. La mano de Dios cura lugares a donde la medicina no alcanza a llegar. Muy buenos días, queridos televidentes. Hoy me encuentro con Isabela, una guerrera de la vida. Isabela, ustedes la alentaron y fortalecieron desde las redes sociales. Aquí está con nosotros, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, padre. La verdad, muy contenta y muy feliz de estar aquí contigo. Yo también estoy muy feliz y yo quiero que hoy nuestros televidentes reciban este testimonio. ¿Cómo ha sido todo este proceso de tu enfermedad? Muy difícil porque cuando todo empezó yo era muy alejada de Dios y últimamente estoy teniendo un camino con Dios muy bonito.
y creo que es algo que siempre necesité. Qué bonito, Isabela, porque es un reencuentro con Dios, porque en el corazón lo has tenido siempre por esos padres maravillosos que el Señor le regaló. Y ese día nos encontramos ahí en esa habitación del Hospital Militar y para mí fue un encuentro maravilloso. Yo la verdad es que siento que fue Dios el que me llevó hasta allá y por eso estoy muy feliz de que esté hoy aquí en nuestro canal RCN y quiero un mensaje para todos los enfermos oncológicos. Para todos los enfermos oncológicos, realmente que nunca se rindan. Es algo demasiado complicado de vivir y yo lo he vivido ya 3 veces. No se rindan, créanme que siempre se puede y con la mano de Dios es mucho más fácil y mucho más liviano porque si Él ya cargó la cruz puede cargar con lo de nosotros. Qué lindo, y porque ya vivió un retiro espiritual. Sí. ¿Cómo le fue? Increíble, la verdad, ha sido de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida. Qué bueno, la felicito, fue un antes y un después. Totalmente. Ese es el encuentro con Dios y cuando Dios tiene cosas maravillosas para nosotros solo es aceptarlas, solo es recibirlas y ustedes también lo pueden hacer desde sus casas. Hoy los bendecimos, yo te bendigo también, Isabela, doy gracias a Dios por haberme encontrado en el camino de la vida y sobre todo en esta pastoral dura de los enfermos. Pero a ustedes que el Señor me los bendiga, los proteja y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden siempre que se les quiere con el corazón. Nuestro propio padre periodista, ¿cómo la vio? Con otra Isabela. Ah, sí. Vamos a esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Un muerto, 3 desaparecidos y 17 viviendas arrasadas deja el desbordamiento de una quebrada en Silvania, Cundinamarca. Organismos de socorro trabajan desde anoche para ayudar a los damnificados. Lo único que cogí fue una pantaloneta y me la puse y los papeles y el celular nomás. Afectados por la creciente súbita en Silvania aseguran que la emergencia los sorprendió sobre las 10 de la noche. Bajo el lodo quedaron enseres y todas sus pertenencias. Crece la polémica por bombardeos en los que han muerto menores de edad. Medicina Legal confirmó el fallecimiento de 15 de ellos. Defensoría pide que se suspendan los bombardeos y exige claridad frente a estas operaciones. A la espera de encontrarse con sus familias están los 5 uniformados que fueron secuestrados hace 8 días en Arauca por el ELN. La Iglesia y la Defensoría mediaron en su liberación. Ola de ataques en Cali, una nueva explosión sacudió el oriente de la ciudad. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de los atentados. En Barranquilla, un usuario de Transmetro molesto por cambios en el servicio destruyó parte de una estación. El hombre fue detenido en flagrancia. El sistema rechazó este tipo de actos vandálicos que afectan la movilidad de miles de pasajeros. Sostener un cara a cara. Esa es la respuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump ante la reciente declaración por parte del presidente de Estados Unidos de estar abierto a conversaciones entre ambos países. 5:59, falta un minutico para que sean las 6 de la mañana. Les decimos también la hora para que sepan si les está cogiendo o no la tarde, pero gracias a ustedes por madrugar con nosotros. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a la emisión. En unos minutos vamos a hablar de un delito altamente doloroso en nuestro país y que desafortunadamente este año se ha registrado con mucha más fuerza. Les estamos hablando del secuestro, que resulta afectando no solo a nuestros uniformados, sino también a civiles. Este año van más de 300 civiles secuestrados en zonas como Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Según cifras oficiales, 15 todavía están en cautiverio. Y aquí en Noticias RCN no nos olvidamos de ellos, estamos acompañando a sus familias y por supuesto a los captores les decimos libérenlos ya, sin condiciones. Por lo pronto a esta hora, cuando ya son las 6 de la mañana en punto, vamos a arrancar este bloque informativo con la grave emergencia que se registró anoche en el municipio
de Silvania, en Cundinamarca. La quebrada Yatata arrasó con 17 viviendas y, según los organismos de socorro, los más afectados están en el barrio La Esperanza. Inicialmente se estaba hablando de 60 personas desaparecidas, imagínense ustedes esa cifra, pero fueron pasando las horas y varios de esos afectados ya los terminaron ubicando, los terminaron encontrando. Ahora, las cifras preliminares que tenemos hablan de un adulto mayor que lamentablemente murió y de 3 personas que son integrantes de una misma familia que en este momento están desaparecidas. En el lugar de la emergencia tenemos a nuestros periodistas. Jason en vivo desde Silvania, en Cundinamarca, con los afectados. Jay, buenos días. Isa, buenos días. Mire qué situación tan difícil se está presentando en el municipio de Silvania, en Cundinamarca, y usted lo decía, en el sector de La Esperanza. Hasta aquí hemos llegado, en donde la creciente súbita de la quebrada Yayata y en la vereda del Jato, pues se generaron estos 2 deslizamientos, generando la afectación de esas 17 viviendas. Son viviendas informales y viviendas subnormales que se han venido afectando. Aquí lo estamos observando y han quedado de esta manera totalmente destruidas y generando la emergencia por lo menos en unas 60 personas. Usted lo mencionaba, se ha identificado uno de los cuerpos de una familia prácticamente que se trasladaba en un vehículo y pues se inician las labores de búsqueda a esta misma hora de la Cruz Roja y los bomberos de Cundinamarca. La persona que encontraron sin vida se ha identificado como Segundo Villota, es un adulto mayor, y siguen buscando a Ana Lucía Villota Escandón y a Teresa Escandón y a Manuela Sofía Villota, todos de una misma familia. Nos vamos a acercar acá a mostrarles a ustedes cómo han quedado algunas de las viviendas y hablar con las personas afectadas que se encuentran en este punto. Buenos días, su nombre, por favor. Fernando Vázquez. Bueno, don Fernando, usted me contaba ahorita en unos minutos que aquí estaba su vivienda y que todo inicia entre las 9 y las 10 de la noche, esta creciente subida. ¿Cómo fue la situación? Y bueno, ustedes ahorita pues necesitan mucha ayuda, ¿no? Yo estaba ahí adentro cuando entró el agua así para acá y yo escuché que venía algo pero muy fuerte. Entonces yo ahí mismo cogí los papeles y el celular y el pantaloneta y salí aquí y esto botaba candela, todo esto. Y me fui para arriba y ya cuando devolví ya miré, ya no estaba la casa. No estaba la casa, era muy fuerte estaba lloviendo claramente. Sí, claro. Una situación muy difícil para usted. ¿Usted vive acá solo? ¿O permanecía acá solo? Yo vivía allá, pero yo vivía acá solo. Bueno, ahorita, ¿qué ha pasado en medio de la búsqueda también, digamos, físicamente? ¿Alguna persona de ustedes, de la comunidad? No, gracias a Dios, ninguno. A ninguno de la familia, ninguno le pasó nada. Las cosas materiales. Prácticamente todo en pérdida. Todo en pérdida. Todo se llevó, todo. Permítame un segundo, vamos a estar conversando con las personas que están afectadas, pero en el siguiente informe les vamos a mostrar cómo fue el tema de la creciente súbita y las viviendas afectadas, así como nos encontramos ahorita que ocurrió durante la noche. Pasadas las 10 de la noche en Silvania, Cundinamarca, las fuertes lluvias provocaron una emergencia. En pocos minutos la quebrada Yayatá aumentó su caudal y arrastró un vehículo que transitaba por la vereda El Hato con 5 ocupantes. Salió con vida por sus propios medios del vehículo y de la avalancha o de la creciente súbita. En este momento hemos encontrado un adulto mayor ya sin vida. Tenemos 3 personas por la búsqueda. Bomberos y gestión del riesgo adelantan los operativos, mientras que en los barrios La Esperanza y La Silvana, la creciente súbita arrasó con 5 viviendas y dejó daños en otras 12. Están alojadas en albergues temporales de mismas familias del municipio. Funcionarios de la administración municipal apoyaron a las familias y las llevaron a cada una de sus viviendas. A través de un puesto de mando unificado buscan mitigar el riesgo a posibles nuevas afectaciones, mientras se intensifica la búsqueda de los desaparecidos.
Mire, y me encuentro con Jorge Parra de la Red de Aliados de Silvania, quien está acá en medio de toda esta situación tan difícil, colaborándole acá también a la comunidad. Ese reporte que tienen ustedes como comunidad, como red de apoyo. Bueno, anoche aproximadamente después de las 9 de la mañana, de las 9 de la noche, un aguacero muy fuerte produjo una situación de emergencia en el municipio. Por el lado del Club del Bosque, el sector del Lato, unos carros fueron arrastrados hacia la quebrada. Unas personas desaparecieron, en el momento tenemos un reporte de 3 personas desaparecidas, tenemos una persona fallecida y unos daños ahí en unos vehículos que estaban pasando por el sector. Esa es una misma familia, ¿no? Sí, señor, es una familia que está precisamente terminando el puente festivo. Entonces, en estos momentos, pues los organismos de socorro se reúnen a las 6:30 de la mañana, van a estar en el puesto de mando donde van a tomar algunas decisiones el señor alcalde, donde van a hacer una campaña de solidaridad con estas personas damnificadas y poder apoyar en algo en el trabajo que está haciendo los organismos de socorro. 6:30, es que anoche la situación era muy complicada, la lluvia, la oscuridad, el tema de la quebrada no dejó seguir trabajando. Claro, y es un municipio que está en alto riesgo por la cantidad de quebradas, la cantidad de zonas rural que tenemos. Es importante la solidaridad ahorita de la gente para con estas personas. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá vamos a intentar entrar a una de las viviendas, Andrés, por este lado, que me cuenta la comunidad que se puede ingresar y pues realmente ver cómo se encontraban. Mire, por acá vamos a intentar entrar. La verdad es que los cables de tensión, los postes, digamos que la situación está bastante complicada y acá era lo que nos decían ellos, sobre las 9:10 de la noche, pues la situación estaba básicamente normal, pero la lluvia era demasiado fuerte y aquí se llevó y arrasó a todas estas viviendas. Mientras estamos ingresando acá, los invito a ver el siguiente informe en donde hablamos con las personas afectadas, las familias que están damnificadas en este momento y que viven una situación muy complicada a causa de estas lluvias y estas afectaciones de sus viviendas. Lo que construyeron durante años, la creciente del afluente lo destruyó en minutos, dejando a su paso viviendas inhabitables y cientos de pertenencias bajo el agua. Pasé Silvania y estaba lloviendo muy duro, demasiado duro. Entonces llegamos aquí, cuando aquí fue que vimos la avalancha, los carros flotando y la gente pidiendo auxilio y que no nos metiéramos. Fernando Vázquez fue una de las personas que por poco es arrastrada por la corriente. Tuvo que dormir en el albergue junto a sus 2 hermanos. Lo único que cogí fue una pantaloneta y me la puse y los papeles y el celular nomás. Y yo no sé cómo abrí la puerta ni cómo pude salir y pues me trasladé para una casa de arriba, pero pues yo no pensé que tal vez se me fuera ya la casa. Las autoridades locales y departamentales aseguran que las ayudas del gobierno regional empezarán a llegar a lo largo del día, mientras continúan evaluando las necesidades de los damnificados. Y a todos estos damnificados, afectados, desplazados en este momento por las lluvias en Silvania, seguiremos acompañando en Noticias RCN. 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos a hablar ahora de los bombardeos que adelanta la fuerza pública contra integrantes de las disidencias de las FARC. Hemos registrado ya, Isa, varias de estas operaciones en Guaviare y en Arauca, según los reportes, contra la estructura de alias Iván Mordisco. Para resolver bien este tema, nos vamos con nuestra periodista judicial a la redacción de Noticias, Mari, y televidentes. La consecuencia más dolorosa que hemos conocido de estos bombardeos ha sido saber que 15 menores, 15 niños han muerto en medio de ellos porque estaban reclutados por este grupo al margen de la ley. Pues allí comienzan las críticas de los opositores, las críticas de las organizaciones y hasta de la misma Defensoría del Pueblo. Sabemos que estas operaciones habrían iniciado acabándose el mes de agosto. La última fue la que conoció el país, por supuesto, el pasado viernes, pero esto ha hecho que la cifra se eleve precisamente porque sucedieron en meses anteriores. Iris Marín, que es la defensora del pueblo, está haciendo un pedido muy específico. Mafe, con los buenos días. Isa, televidentes, buenos días. Mire, la defensora del pueblo no solamente le ha pedido al presidente Gustavo Petro suspender dichos ataques, sino que fue ella quien le contó al país lo que el gobierno no informó, y fueron los niños víctimas de reclutamientos que fallecieron producto de esa ofensiva en el Guaviare durante las últimas horas. Ante la respuesta del primer mandatario, y fue de no suspender dichas operaciones militares, pues la defensora del pueblo misma fue quien contó que no solamente en el Guaviare fallecieron 7 niños, sino también en Arauca y en Amazonas. Desde el pasado mes de agosto, pues fallecieron 15 menores, Isa. Gracias a la Defensoría del Pueblo, el país conoció esta información y aquí está detallada para ustedes.
Mientras el presidente era opositor, para Gustavo Petro bombardear campamentos era un riesgo para los niños reclutados. Incluso el 25 de agosto de 2022, el recién posesionado ministro de Defensa Iván Velázquez anunció que por orden del presidente Petro se ponía fin a los bombardeos contra grupos armados. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, el mandatario cambió de parecer y ordenó una ofensiva en las selvas del Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco. El país se sorprendió cuando el pasado sábado la defensora del pueblo confirmó que allí murieron 7 niños. La defensora le pidió al presidente Petro suspender los bombardeos y este respondió: si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Nuevamente, Iris Marín respondió, esta vez con más datos. En el Guaviare no fue en el único ataque donde cayeron niños. En el bombardeo de Arauca murió un adolescente y 4 más en el Amazonas el 1 de octubre. El instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad. La justicia penal militar ya investiga. Pues miren, aquí hay muchas cosas en discusión y una de esas es que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, estaba ocultando esa información porque se conoció solamente por el informe de la Defensoría. Pues justamente a esta hora está con nosotros la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Buenos días, Maritza, para ti y para toda la audiencia. Defensora, usted le pidió al presidente Gustavo Petro que cesaran los bombardeos, fue quien reveló esta información pues que hoy genera tanta polémica en el país, pero el presidente respondió a través de su cuenta de X, y aquí quiero abrir comillas: si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas porque se darán cuenta de que así se cubrirán de riesgos militares mayores. ¿Cómo recibe usted esa respuesta del presidente Petro? Bueno, pues yo le insistí y le voy a seguir insistiendo, e inclusive usé una palabra que no suelo usar y es implorar que suspenda los bombardeos en aquellos casos donde el objetivo pueda haber menores de edad que hayan sido víctimas de reclutamiento. Esto es previsible, por lo menos en los campamentos o lugares donde se encuentren tropas de las disidencias de alias Mordisco, porque pues según las cifras de la Defensoría del Pueblo es el grupo que más reclutamiento forzado de menores de edad está causando. Ahora bien, lo hacen todos los grupos. Nuestra propuesta no es dejar desprotegida a la población civil. Nosotros entendemos que la fuerza pública está actuando con un interés de proteger a la población de Guaviare, también de otros lugares en las fronteras entre Caquetá y Amazonas donde se dieron los bombardeos, en Arauca. Pero esa necesidad de protección a la población se tiene que compatibilizar con la protección y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Nuestro llamado es que usen otros mecanismos que dentro de la conducción de hostilidades dispone la fuerza pública, que agote medidas de inteligencia y que busque al máximo que estos niños, estos menores de edad no resulten afectados por estos bombardeos. Ese es nuestro llamado, no es suspender las operaciones de protección de la población civil, sino aumentar los mecanismos de prevención para evitar que niños y niñas sigan muriendo. Ya son 15. Sí, defensora, así como ustedes le revelaron al país esta información, le dejaron conocer que eran 15 y no 7 porque los bombardeos iniciaron desde que se acabó el mes de agosto, ¿han podido acceder también a otra información, digamos, por ejemplo, a la inteligencia militar, si se sabía o no que esos menores estaban ahí al momento de realizar los bombardeos? ¿Eso también puede ser información que se le esté ocultando al país? Sí, nosotros desconocemos si la fuerza pública sabía que dentro de los grupos que iban a atacar había menores de edad. Ahora, yo creo que es previsible que así sea, y la decisión del gobierno de mantener los bombardeos, a pesar de que no solo ya es previsible, sino que es un hecho que hay menores de edad dentro de estos grupos, pues está tomando una decisión en la cual hace responsable exclusivamente a los grupos armados, que por supuesto tienen una responsabilidad principal acá, pero hace responsable exclusivamente a los grupos armados de que estos menores de edad mueran dentro de estos ataques. Entonces, creo que para el gobierno, según la
respuesta que ha dado, lo importante no es conocer de antemano que hay menores de edad dentro del objetivo, sino que considera que el hecho de que haya menores de edad no es un impedimento para adelantar los bombardeos. Entonces creo que allí para el gobierno habría que preguntarles, pero parece resultar irrelevante o no irrelevante. Yo sé que al gobierno le molesta, le duele, quisiera no hacerlo, pero lo cierto es que ha tomado la decisión a pesar de que un efecto previsible es que, bueno, no solo un efecto previsible es que mueran los niños, sino una condición previsible de esos bombardeos es que hay niños y lo está asumiendo como una posibilidad. Claro, y es que pues en esto terminan los niños siendo doblemente víctimas porque son reclutados, pero además de eso mueren en bombardeos de la fuerza pública. Defensora, y digamos que de allí se desprende otra de las paradojas de esto de lo que estamos hablando hoy. Pues por un lado, porque el gobierno nacional, por supuesto, está ocultando esta información, porque es que si usted no lo hubiera contado, quizás el país no se hubiera enterado. Pero lo segundo es porque antes, hace muchos años, eso era condenable hasta el punto que recuerdo le costó en su momento el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Sí, lo sigue siendo igualmente condenable. Digamos, ustedes saben, la Defensoría del Pueblo no entra en las diferencias políticas. Aquí no se trata de que el gobierno antes lo aceptó, o el presidente antes lo aceptaba y ahora no, cuál es la posición de la oposición antes y ahora. Realmente nuestra posición es coherente con el derecho internacional humanitario, que si bien establece que cuando menores de edad entran en funciones continuas de combate, pueden ser consideradas bajo el DIH un objetivo, eso no elimina los principios de humanidad, de necesidad, de precaución y de protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y bajo estos principios es necesario agotar todas las medidas antes de proceder a un bombardeo para proteger a los niños y evitar que mueran en estas operaciones. Esa es nuestra única, digamos, lealtades al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. 6:16 es la defensora del pueblo Iris Marín, a quien le agradecemos que se haya conectado con Noticias RCN y que también le haya divulgado esa información al país. Defensora, un feliz día. Bueno, muchas gracias, Isabela. Feliz día para ustedes también. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Gracias por continuar conectados con nosotros. A esta hora actualizamos la situación en Silvania, aquí en Cundinamarca, donde la creciente súbita de una quebrada generó una emergencia muy grave, que ahora nos deja un adulto mayor fallecido y por el momento 3 personas desaparecidas. Jason Vera se encuentra en el lugar de la emergencia. Jason, con el reporte. Mire, y es que continuamos recorriendo Silvania después de esta afectación tan grave que tuvo en horas de la noche. Así se encuentra la quebrada Yayata hasta ahora en el sector de La Esperanza. Y varias personas caminan, deambulan y sigue la búsqueda de una familia que está desaparecida. Un adulto mayor que desafortunadamente fue encontrado sin signos vitales y también pues se espera que se active el PMU para revisar la situación, la contingencia y empezar a ver cuál es ese plan de atención de las 60 personas que se encuentran afectadas. Anoche la quebrada tenía tanta fuerza. Estamos allí acompañando a todas las familias que resultaron afectadas por cuenta del desbordamiento de la quebrada Yayata, principalmente familias que viven en el municipio de Silvania. Hasta este momento lo que reportan las autoridades es que una persona falleció y hay otras 3 que están desaparecidas, serían todas del mismo núcleo familiar. Estamos acompañando a todos los damnificados. Hasta el momento el censo que han levantado las autoridades es de 60 personas que lo han perdido absolutamente todo. A estas alturas está llegando, o en este momento están llegando allí los organismos de socorro y de auxilio de la gobernación para poder apoyar a todas esas personas que han resultado damnificadas por las intensas lluvias de las últimas horas, precipitaciones sobre varios municipios de Cundinamarca, pero sobre todo afectaciones a esta hora que se cuentan en el municipio de Silvania. 6 de la mañana, 31 minutos, y estamos acompañando a otras víctimas de nuestro país, las que están viviendo el drama del secuestro. Este año van 437 personas plagiadas, 304 de ellas son civiles. 15 personas en este momento todavía están en poder de los grupos ilegales. Y en Noticias RCN no nos cansaremos de decir, sin condiciones, libérenlos ya.
hacemos acompañamiento a las familias y por eso hasta ahora nos acompaña don Domingo Forero. Es el papá de Brian Forero, que ven ustedes ahí en la imagen, en sus pantallas, uno de estos secuestrados, un joven de 28 años, un comerciante de Aguachica, Cesar. Se lo llevaron a comienzos de este año. Don Domingo, primero que todo, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. ¿Usted sabe quién se llevó a su hijo? ¿Quién lo secuestró? ¿En qué mes sucedió todo esto? Buen día. Buenos días, mi nombre es Domingo Forero Parra, el papá de Brian Forero Cárdenas, el muchacho que fue secuestrado el 15 de mayo a las 11:45 de la mañana. Ya tiene 6 meses de estar en cautiverio. Le pido a esos grupos o personas que tengan a mi hijo que me den un conocimiento, me den un supervivencia para saber de él, porque lo estamos esperando tanto la mamá y los hermanos y la mujer y la hija. 6 meses de angustia y de dolor, señor Domingo. ¿Ha recibido usted algún tipo de prueba de supervivencia, alguna noticia, alguna información quizá de las autoridades o pistas de dónde pueda estar su hijo? No, hasta la presente no hemos recibido supervivencia de él y lo esperamos prontamente, una supervivencia. ¿Qué grupo lo tiene? Y necesitamos que nos lo regresen pronto. Don Domingo, aproveche estas cámaras de Noticias RCN para que le haga un llamado a esas personas que tienen a su hijo, para que lo liberen cuanto antes. El llamado a ese grupo que nos lo entreguen lo más rápido posible, que lo estamos esperando por horas, y que sea lo más rápido posible, que lo necesitamos en casa, tanto la hija de él y toda la familia. Claro, señor Domingo, a su súplica para que regresen y para que quede en libertad Brian y todos los secuestrados en este momento, nos sumamos aquí en Noticias RCN. Gracias por acompañarnos. Creación del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA a principios de este año, el equipo del secretario Rubio en el Departamento de Estado ha estado trabajando sin descanso con el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que los aficionados al fútbol de todo el mundo sean debidamente investigados y puedan venir fácilmente a Estados Unidos el próximo verano. Aquellos que tengan la intención de acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que presenten su solicitud de inmediato. A todos nuestros compañeros de deportes, muchísimas gracias por esta información. Hoy pegaditos al partido de nuestra selección Colombia, 6 de la mañana, 55 minutos. A esta hora vamos a retomar la noticia sobre la muerte de menores en medio de bombardeos de la fuerza pública. Y nos acompaña aquí en Noticias RCN el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Ministro, gracias por conectarse con nosotros y la pregunta es, ¿por qué se adelantaron estas acciones militares si se conocía que en esos campamentos había menores? Primero quiero decir que no murió ningún niño o niña durante esta operación. Los niños son de 12 años o menos, aquí murieron adolescentes, lamentablemente reclutados por criminales que los han usado como combatientes ilegales en función continua de combate y les hace perder cualquier protección que brinda las diferentes normas internacionales en las hostilidades. Aquí la invitación es a rechazar el único crimen que existe, que es generado por los grupos armados organizados que reclutan a los niños, niñas y adolescentes para llevarlos a las hostilidades. Claro, la Defensoría del Pueblo nos confirma que pues se trataba de menores desde los 13 años. Esa también es una discusión. ¿A qué edad una persona deja de ser niño? Un menor de estos deja de ser niño, ministro. Pero además de eso, este tipo de acciones en otros gobiernos fue fuertemente cuestionado. Incluso tengo que recordar que le costó en su momento la cabeza al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Yo creo que aquí la gente debería estar haciendo otro tipo de debate. Aquí no hubo nada ilegal, aquí no hubo nada ilegal. Aquí lo único que hubo fue una acción totalmente legítima y debería todo el mundo estar rechazando porque están reclutando menores, exigiendo que los suelten, exigiendo que no recluten más, exigiendo que se desmovilicen. Claro, ministro, y pues ahí está también el otro tema. Estos menores, niños para muchos de nosotros, son víctimas tal vez del reclutamiento y no decidieron estar allí. Quisiera que se preguntaran también
el desplazamiento forzado que ha habido, el confinamiento, los actos de terrorismo. ¿Quiénes han estado detrás de ello? Pues estructuras criminales que han ejecutado actos contra la población civil, y dentro de esas estructuras criminales pues hay combatientes ilegales de diferentes edades. Es más, nos han asesinado en lo que llevamos de este gobierno a 369 militares y policías, y arriba 1.760. Y quienes han cometido eso han sido combatientes ilegales de diferentes edades, que incluye a adolescentes que han asesinado no solamente a nuestros militares o policías, pero yo quisiera que se preguntara a usted también por un momentito, por ejemplo, quién asesinó a Miguel Uribe. Claro, ministro, es un tema de profundísima discusión. En todo caso, pues muchos dicen los derechos de los niños son prevalentes a cualquier otro derecho, sobre todo si estamos hablando de grupos al margen de la ley. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema que genera un profundo debate y eso justamente es de lo que vamos a hablar hoy aquí en la Mesa Ancha. Quiero presentarles a nuestro invitado. Ustedes ya lo conocen, nos acompaña permanentemente aquí en Entrevistas en Noticias RCN. Se trata del profesor Jorge Restrepo, que conoce muchísimo sobre el conflicto de nuestro país. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y Julio, bienvenido. Hola, Marisa. Porque él también se tomó la semana pasada de descanso. Pues miren, creo que hay muchas aristas alrededor de este tema, profe Restrepo, pero quizás un poco retomando lo que acababa de decir el ministro, ¿qué es peor, el reclutamiento de los niños o que la fuerza pública bombardea a esos niños que ya fueron reclutados? Porque ellos dicen, es que quienes están cometiendo ahí los delitos, y de hecho era el argumento también de quienes hacían parte de las fuerzas del gobierno hace algunos años, es que ellos están reclutando o los están utilizando como escudos humanos. Claro, yo creo que no hay que poner en el mismo plato, digamos, como si fuera una balanza, dos platos de una balanza, ambas responsabilidades. Se trata de reprochar que hayan muerto menores de edad, niños, niñas y adolescentes, por causa de una acción de la fuerza pública. Eso no debería ocurrir en Colombia. Ha venido ocurriendo hace muchos años y la fuerza pública tiene que tomar todas las decisiones que pueda, que estén a su alcance, para evitar, como digo, a toda costa que eso ocurra. Eso no puede ocurrir y no puede seguir ocurriendo. Ahora bien, eso no exime en ningún caso de la responsabilidad que tienen los grupos armados de cesar por completo el reclutamiento y la utilización de menores de edad. Y para eso el Estado tiene herramientas, tanto en un caso como en el otro. No es que porque los grupos armados reclutan, la fuerza pública tiene que bajar el estándar en materia sí, digamos, de las acciones. Sí, con las que conduce. profe Restrepo, antes de darle la palabra a Julio, otro tema que también plantea ahí el ministro, que quizás nos duele mucho a los que somos papás, que dice, es que no eran niños, estamos hablando de personas desde los 13 años, ¿eso es un niño o no es un niño? Es un niño, es un menor de edad. Digamos, todos los que hemos tenido un hijo adolescente sabemos que por ahí a los 22 o 23 años dejan de ser completos como niños. Y esto que suena como muy gracioso tiene que ver con el hecho de que nosotros aprendemos a tomar decisiones, no en un momento en que cumplimos los 18 años, ni cuando pasamos de los 14. En particular, las decisiones de unirse a un grupo armado, decisiones que tienen que ver con el riesgo, hasta con consumir drogas como el alcohol, se aprenden a lo largo de la adolescencia. Sí. Estos niños no tomaron esa decisión. Sí. Fueron obligados a tomarla y por eso son niños, son menores de edad. Entonces no nos quedemos en esa discusión semántica o de desarrollo infantil. Porque la además responsabilidad de la fuerza pública es cuidarlos. Muy indolente, ¿no? Claro, o sea, decir, no, es que no son eran niños, no me diga que son niños. Eso es otro reproche más que le cabe al ministro de Defensa, al general Sánchez. Esto, por supuesto, pues tiene muchas paradojas de por medio. En un país en donde el reclutamiento de menores es permanente, esto casi que sentíamos hace algunos años que era inevitable. Sin embargo, durante mucho tiempo, años, los bombardeos estuvieron suspendidos. La gran paradoja aquí también, Julio, es que son estos mismos sectores que hoy están en el gobierno nacional los que hace algunos años promovieron un muy profundo debate de control político que terminó en la salida del ministro Guillermo Botero. Es decir, se hubiera votado la moción de censura en ese momento, pero él, para evitar, digamos, ese golpe en el honor, renunció.
Sí, yo veo acá... Y ahora se nos volteó la historia, pero acá sí es defendible y están utilizando exactamente los mismos argumentos que en su momento ya utilizó el nuevo ministro que llegó en ese momento, que era Diego Molano. Acá hay dos discusiones paralelas. Una sobre si es legítimo que la fuerza pública, digamos, bombardee campamentos de grupos criminales en donde no existe absoluta certeza sobre la presencia o no de menores de edad. Entre otras cosas, yo, sin ser experto en temas militares, entiendo que es extremadamente difícil tener ese tipo de certezas. A nadie, no van a pedirle registro civil a quienes están en el campamento antes de bombardearlo, por lo cual, digamos, sí se pueden tomar medidas a toda costa, como decía el profesor Jorge, pero siempre existe la posibilidad, mientras haya un bombardeo o mientras haya un combate, que uno de los personas que caigan abatidos sean menores de edad. Claro, es que uno, dos, pero es que estamos hablando de 15, ¿no? Sí, entonces, no. ¿qué tipo de inteligencia previa hubo alrededor de eso? Probablemente no hubo un buen trabajo de inteligencia, probablemente se pudo hacer más, pero en todo caso son situaciones que de todas maneras en el conflicto, en la guerra, es muy difícil de eliminar completamente. Pero quería decir que eso es un debate, pero por otro lado está el debate de la absoluta incoherencia, que ahí me lleva a hacer una gran pregunta. ¿Pero qué pasó? Es que no es cualquier tema, Maritza. Es, digamos, quizá una de las historias centrales de este gobierno. Es haber llamado asesino al presidente Duque y haber sacado a la calle, entre otras, con mucha fuerza, con ese argumento, a miles, quizás cientos de miles de personas en 2021 para protestar de manera muy central en contra de esos bombardeos. Y el gobierno que se eligió con ese argumento ahora utiliza exactamente los mismos argumentos. Ayer vimos al presidente Petro trinando, digamos, una respuesta habitual en el debate en ese momento, y era, oiga, si la política del Estado es en lo absoluto no bombardear ningún campamento en donde se crea que pueda haber menores, pues los grupos terroristas van a reclutar más menores para usarlos como escudos humanos. Ese mismo argumento que se le respondía al senador Petro en 2021, hoy lo expone el presidente Petro exactamente en el sentido opuesto. No se entiende, y a mi modo de ver la única manera de que esta historia tan absurda, porque es que es absurdo, ¿no?, que el gobierno traicione sus propios principios y sus propios argumentos, es que la presión que está ejerciendo Estados Unidos para que se vean resultados en medio de lo que ha sido una compinchería, ¿no?, por lo menos una condescendencia entre el gobierno y grupos como el de Mordisco, es precipitadamente a la topa tolondra comenzar a hacer este tipo de acciones que antes pues eran inaceptables. Sí, profe, sobre esos dos puntos que acaba de tocar Julio, yo quiero que usted también me hable. El tema de esa paradoja en los discursos de hace algunos años que terminaban condenando este tipo de acciones militares y hoy lo justifican, y el otro que parece que es una acción indiscriminada. Porque es que una cosa es que haya realmente, digamos, un error militar, pero pues es que 15 niños no se pueden considerar un error. Claro, se trata precisamente de la dificultad que hay en hacer del discurso una política de seguridad. La política de seguridad no se hace con discursos, no se hace con declaraciones de principios. La política de seguridad tiene que hacerse en lo concreto, con objetivos, y además tiene que ejecutarse con toda la información necesaria para lograr unos resultados. El resultado debe ser desmantelar las organizaciones criminales, llevarlas a la justicia, y la acción militar, en particular cuando hay menores de edad, tiene que ser un sustituto. Digamos, tiene que ser sustituido por las acciones de la justicia. De manera que cuando volvemos todo un discurso, cuando aquí hemos vuelto todo un discurso basado en principios y valores, pues no podemos actuar de manera eficaz en contra de las organizaciones criminales. La política de seguridad, y yo creo que es el punto más importante hoy en día en Colombia, no protege ni a los niños utilizados y reclutados por los grupos armados, no protege a la fuerza pública que está en riesgo de esos grupos, y tampoco protege a los ciudadanos. Ese es el problema. Miren, y para cerrar este tema, otro punto que me parece que es muy delicado en medio de todo lo que ha generado tanta polémica, y es que esta información no se conocía. El gobierno nacional tuvo que salir a explicarla una vez lo revelara la defensora del pueblo, pero pasaron meses sin que supiéramos que en esos bombardeos habían muerto niños. De hecho, hasta el momento eran unas grandes acciones militares en contra de las disidencias. Sobre este tema del ocultamiento de información, creo que también hay un profundo debate ético,
de parte del gobierno nacional, muy rápidamente, ético y político. No, pues Julio además que y fue profe Restrepo, otro muy de rápidamente. los grandes argumentos en contra del gobierno Duque en ese momento era que el gobierno estaba tapando lo que ellos llamaban asesinatos de niños. Ocultando la información. Ocultando la información. Claro, Roy Barreras fue el promotor. Roy Barreras, hoy, digamos, una de las grandes fichas de los candidatos en la izquierda, fue el promotor de ese debate de control político. Sí, y pues ahora ocurre exactamente lo mismo. De hecho, el sábado quizá que se conoció esta información, salieron a decir, bueno, en este gobierno se puede que ocurra lo mismo, pero hay transparencia en torno a los hechos. Pues 2 días después sabemos que tampoco hicieron lo mismo y tampoco hubo transparencia. Entonces, pues el discurso que usaron queda absolutamente desmantelado desde su propia lógica. Desde su propia lógica, entre otras cosas, hoy el presidente Petro, según el candidato Petro de 2021, es un criminal de guerra, debería renunciar y si es un criminal de guerra, entre otras cosas, debería ir a la cárcel. Claro, ya pues el presidente Petro no es el mismo candidato Petro y ahora asume, digamos, un nuevo mapa mental, un nuevo modelo mental y ya no cree eso. Sí, es una responsabilidad política. La palabra allí yo creo que es la responsabilidad política. Ante el Congreso de la República, tanto el general Sánchez como hoy ministro de Defensa, como el propio presidente de la República y los demás funcionarios de gobierno deberían responder en términos de esa responsabilidad política, por no ser transparentes en la información. No sabemos, por ejemplo, cuándo se bajó el estándar que inicialmente el gobierno había subido ante la crítica de muchas personas que decían que no debieran subir el estándar para dar certidumbre total, porque eso, de que no hubiera menores en los bombardeos de la fuerza pública, porque eso le generaba un incentivo a los propios grupos armados para el reclutamiento y para utilizar a estos menores también como un escudo para que no hubiera operaciones en su contra. Entonces, una política mal hecha, ante esa política mal hecha que ha causado este daño en decenas de menores de edad, esperen si verán que estos no van a ser los únicos, debe conducir a que alguien en el gobierno nacional asuma esa responsabilidad política. Yo tengo que decir que en favor del presidente de la República hay algo muy diferente al pasado, y es que él asumió, a través de su cuenta de Twitter, de X, asumió la responsabilidad por los hechos. Sí, la asumió, pero dice que van a continuar estos bombardeos. La asumió, pero la justificó además. Así Miren, es. nos gastamos la gran parte del tiempo, por supuesto, en este tema que es la polémica nacional, el debate nacional. Nos queda muy poquito para un tema adicional que queríamos aprovechar aquí la presencia del profe Restrepo, y es finalmente la decisión del gobierno nacional de comprar los aviones Gripen. ¿Era esta la mejor opción? ¿Está Colombia en la capacidad para hacerlo? Profe, voy a cerrar con usted, así que arranco con Julio. Pues hay 2 temas en este de los aviones Gripen. El primero, un tema fiscal de capacidad del Estado colombiano para comprar por 16 billones de pesos en un momento en el que la salud, por ejemplo, está desfinanciada o en donde la política de vivienda se desmanteló, pues que le digan a los ciudadanos es que vamos a usar los recursos públicos para comprar aviones de guerra. Otra paradoja en el discurso que nos pone también. Por supuesto, ¿no? Esto fue usado. Con lo que pasó hace 4 años. Esto fue usado como bandera política. No vale nada realmente en Colombia la palabra. Lo que se diga, mañana se dice otra cosa. Los políticos se desdicen con una facilidad impresionante. Y lo segundo, pues el tema, digamos, sobre las dudas en torno a la transparencia o la corrupción, no queda bien. Esto pues puede que sea anecdótico, puede que sea casual, pero no queda para nada bien que la todavía primera dama viva en medio de lujos en Suecia, en el país donde se firmó el contrato y con quien una empresa de ese país hizo el negocio. No queda nada bien y aumenta las dudas, que ya son varias, sobre la transparencia de este negocio. Claro, además la primera dama que vive allá, que dicen que se relaciona con empresarios, digamos, de alto nivel allá, y usted nos decía hace algunos minutos fuera de cámara, profe, que además esto no es una compra, digamos, o una transacción gobierno-gobierno, sino gobierno-empresa privada. Así es, que es una manera bastante inusual y que no garantiza, y esto es lo más importante, la transparencia y el conocimiento público de cómo se llegó a esta decisión y cuál es la decisión que se tomó. Además de eso, digamos, de la opacidad, digámoslo así, con la que está este negocio, que eso a mí en particular me preocupa muchísimo. De hecho, hace como un mes el ministro de Defensa, de nuevo el mismo general Sánchez, además general de la Fuerza Aérea, hay que recordarlo, decía que iba a contratar una firma, no sabemos cuál, para que le diera transparencia al proceso, cuando el proceso de selección, de negociación, de compra ya había terminado. Entonces hay muchos indicadores de opacidad que vale la pena
digamos que se revisen. Recordemos que además Colombia es parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y hay una serie de elementos, de listas de chequeo que se deben hacer en este tipo de compras para garantizar que no haya esa opacidad. En segundo lugar, algo que ya mencionó Julio, y es que no podemos pagar estos aviones. Colombia está pasando por una crisis fiscal que nos va a tomar décadas resolver, y a esto le estamos poniendo una deuda de un punto porcentual del Producto Interno Bruto de la economía. Esto es tan grande como el crédito. Fíjense ustedes, cuestan tanto estos aviones como el crédito que el gobierno nacional en el anterior periodo presidencial, el del presidente Duque, tomó para comprar las vacunas en el COVID-19. Es de ese tamaño. Para una pandemia. Esos aviones no los podemos pagar. Además que los van a entregar en el 2020, los empiezan a entregar desde el 2027. Lo cual además muestra que tampoco hay la tal urgencia de comprar los aviones. Los CAFIR pueden seguir operando en condiciones de seguridad si mantenemos las relaciones con Israel y les compramos los contratos de mantenimiento. Rarísimo el negocio, Maritza, muy raro. Sí, no, y además, digamos, obviamente detrás de todo esto hay también muchos criterios técnicos, pero esta era la opción más costosa. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN, por madrugar. Julio, también muchísimas gracias. A las 7 de la mañana, 14 minutos, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ustedes quédense con nosotros porque ya volvemos con más. 7:22 de la mañana, gracias por seguir conectados con Noticias RCN. Miren, hace 8 días los soldados profesionales Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro y Daniel José Munive estaban regresando de sus días de descanso, de unos días de vacaciones, y resultaron secuestrados por el ELN en las vías de Arauca. Pues después de una semana en cautiverio, una intervención humanitaria liderada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo permitió finalmente su liberación. Estamos muy contentos, muy alegres. Ya lo recibió la Cruz Roja. Estas fueron las palabras de la familia del soldado Andrés Muñoz al enterarse de su liberación. A las 6 de la tarde ya lo recibieron en el batallón, le están haciendo los honores. También para los médicos, valorarlos, cómo salieron. Sin embargo, estos 9 uniformados aún continúan en manos de grupos armados ilegales. Sus familias también esperan ese anhelado reencuentro. Yo quiero también al mío, porque todas tenemos ese dolor. No puedo negar el dolor tan grande que siento en mi corazón de saber que mi esposo Rodrigo Antonio López Estrada y su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo y los 2 miembros de la policía aún permanecen retenidos. Ya son más de 6 meses enfrentando junto a su hija la ausencia de su esposo. Casa Noticias con la gente buena y emprendedora de mi país, aquí en La Tebaida, Quindío. Conozco un sitio maravilloso de Angie Murillo. ¿Cómo se llama y hace cuánto? Café El Montañero está en la Tebaida hace 5 años. ¿Y cómo les ha ido? Excelente, gracias a Dios, siempre brindándole lo mejor a nuestro municipio y a todos los turistas. Gente que está saliendo adelante y generando empleo, progreso y bienestar. Nos vamos para Villahermosa, Tolima, un puente que colapsa. Denuncia del Casa Noticias. El puente desde mucho tiempo atrás ha tenido estas fallas. El pasado domingo hizo una creciente de las 2 quebradas y como pueden ver el puente quedó prácticamente para caerse. El alcalde Iván Pulido vino, se comprometió con la comunidad, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Es el momento de que el alcalde y las autoridades competentes intervengan urgentemente en el arreglo de este puente. Atención ahí a las autoridades de Villahermosa, en Tolima, con esa denuncia. ¿Cuál es el sueño con ese emprendimiento, Angie? Bueno, Café El Montañero espera posicionarse como un referente en el departamento del Quindío y poderle brindar lo mejor a todas las personas para que nos sigan conociendo. Visiten el Quindío, envíe su video al WhatsApp 329-95-4854. Recuerde un consejo, Angie, no se quede callada. Denuncie, Felipe. Vuelvo con ustedes, feliz día. A Felipe, muchísimas gracias además por apoyar a tantos emprendedores. 7 de la mañana, 25 minutos. A esta hora vamos a regresar a Silvania, en Cundinamarca, porque estamos al lado de todos los afectados por la creciente súbita que sorprendió anoche a varias familias. En el barrio La Esperanza está nuestro compañero Jason Vera. Jason, el reporte a esta hora. Bueno, Mari, inician las labores por parte de la comunidad. Acá han llegado algunas de las maquinarias amarillas a empezar
a arreglar un poco la vía, a quitar el barro, a quitar las piedras que han venido obstaculizando el paso y a continuar con esa labor de búsqueda. Mire, aquí el balance de esta emergencia que se generó sobre las 9 o 10 de la noche es de 3 personas que se encuentran desaparecidas de una misma familia, un adulto mayor que desafortunadamente falleció en medio de esta tragedia y de una persona o 2 personas me dicen que fueron trasladadas a centros asistenciales acá de Silvania. También de 17 viviendas que se encuentran totalmente destruidas, son viviendas subnormales que estaban muy cerca de la ronda del río, aquí de la quebrada Yayata, y en medio de eso pues también hay unos vehículos que se encuentran totalmente afectados, vehículos que estaban estacionados y que la creciente de tal magnitud se los llevó y quedaron prácticamente estrellados sobre las piedras, que es lo que les mostrábamos hace pocos minutos. Aquí se está esperando la llegada nuevamente de la alcaldía, de ver qué va a ocurrir durante el día, cómo va a ser la atención de las personas damnificadas. Se habla cerca de 60 personas que se encuentran damnificadas y pues nos encontramos acá con la comunidad, ¿no? También, ¿cómo es su nombre? Soy funcionario de la alcaldía. Ah, bueno, ¿cómo es su nombre? Luis Carlos Calderón Mendoza. ¿Qué se va a hacer en atención a la comunidad, a las personas que están afectadas? Y pues ayer hizo presencia la alcaldía en la noche, en medio de la emergencia, y hoy también. ¿Cómo va a ser la atención? Pues se va a hacer un censo, va a estar pendiente de las personas, pues toca hacer un censo a ver cuántas personas salieron damnificadas. Se hablaba de 60 más o menos. Pues eso es un promedio de 60 personas, porque son 2 puntos. Ese es uno y la quebrada del Chocho es la otra, que es municipio de Silvania. Aquí donde estamos, el casco urbano. La otra es un poquito retirado, se llama la quebrada del Chocho, también que tengo entendido que se llevó a 4 personas. Sí, allá es donde están haciendo la búsqueda. Correcto, hay 4 desaparecidos y hasta el momento tengo entendido que hay 2 personas fallecidas. No. Bueno, permítame un segundo. La información que nos han mencionado directamente las autoridades es que son 3 personas desaparecidas y una persona fallecida. Ese es el reporte hasta el momento que entrega la misma gobernación de Cundinamarca, y hasta el momento en el PMU, en el puesto de mando unificado, pues lo que nos han mencionado es esa información y que continúa la búsqueda durante la mañana. Así se encuentra la quebrada al momento y no está lloviendo. Anoche sí estaba lloviendo de una manera muy fuerte que tuvo que suspenderse la búsqueda y pues no había la capacidad, la luz necesaria para continuar buscando a las personas que se encontraban afectadas o que se encuentran desaparecidas. Estas personas iban dentro de un vehículo, pasando por la carretera como cualquier familia lo haría, en medio de ese plan retorno que se estaba generando ayer. Iban pasando muy cerca a la quebrada, algo similar a lo que se observa en el puente, y debido a la magnitud, debido a la fuerza del agua de la quebrada que venía bajando de la creciente, se llevó por completo el vehículo, afectándolo y dejando a esta familia pues en una incertidumbre total. Nos decía una persona que rescató a uno de los integrantes de la familia, una mujer, y que fue trasladada al hospital de Silvania, pues que en efecto estaba en shock esta persona y que pues en ese momento pues fue la afectación total que se veía. Nosotros por el momento nos despedimos con estas imágenes y vamos a seguir presentes en esta búsqueda y en esta emergencia y esperando la atención de las familias damnificadas.